En este vídeo vamos a dar una introducción a lo que es la mecánica y vamos a dar las primeras definiciones de lo que son la distancia recorrida, el desplazamiento, lo que llamamos la rapidez promedio y la velocidad promedio. Así que comenzamos con el tema de la mecánica. La mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos y podemos dividirla en dos partes. Cada una de esas partes contesta una pregunta. Está la pregunta de cómo se mueve un objeto y está la pregunta de por qué se mueve. Así que si estamos pensando en simplemente ver cómo se mueve un objeto, hablamos entonces de lo que se conoce como cinemática. Así que la cinemática es el estudio del movimiento de los objetos, concentrándonos no en las causas del movimiento, sino cuál es la forma de la trayectoria que sigue ese objeto en el espacio. Cómo cambia su posición con el tiempo. Y al final del día establecemos unas ecuaciones matemáticas que describen esa trayectoria. La otra parte es por qué, ¿verdad? Queremos entonces analizar las causas de ese movimiento. Y ahí hablamos de lo que se conoce como la dinámica. Así que la dinámica estudia entonces por qué los objetos se mueven de la forma que lo hacen. Y esto ¿verdad? Se establecen unas leyes que son conocidas como las leyes de movimiento o las leyes de Newton. Y entonces, basándonos en esas leyes, podemos entonces describir el movimiento, ¿verdad? Las causas de movimiento, porque el objeto se mueve de la forma que lo hace. Así que vamos a comenzar en este video a hacer unas definiciones que más adelante en el curso vamos a profundizar. Nuestra intención es establecer, ¿verdad?, la dinámica primero y después concentrarnos en la cinemática. Pero es inevitable tener que comenzar con algo de cinemática para poder entender entonces el concepto de aceleración, que es crucial en el caso de las fuerzas, ¿verdad?, y la dinámica en general. Así que comenzamos hablando un poquito de cinemática. Así que vamos a suponer que tenemos un marco inercial, ¿verdad? En un marco de referencia, que en este caso es un sistema de coordenadas XY, y que observamos un objeto que está en un punto que llamamos I, ¿verdad? Que ese sería el punto donde inicialmente vemos el objeto. Ese objeto va a moverse de algún modo, ¿verdad? Que podríamos aquí representar, digamos, con una curva, y eventualmente lo observamos en otro lugar. Ese punto le vamos a llamar el punto F, que sería la posición final. Así que esta I la podemos identificar con la posición inicial y la F con la posición final. Bien, entonces con esas dos posiciones, note que el objeto no fue en línea recta de el punto E al punto F, sino que siguió una trayectoria, y eso vamos a ver que tiene sus implicaciones más adelante. Queremos definir unos vectores que vamos a llamar los vectores de posición. El primero de ellos, la que vamos a dibujar aquí, va desde el origen. Todo vector de posición comienza en el origen, y este primero le vamos a llamar RI. Y RI es conocido como el vector de posición inicial. Sería el vector de posición inicial, que me va a indicar respecto al origen dónde está ese punto inicial. Podemos dibujar un vector que vaya del origen al punto final. Y ese vector, ¿verdad?, que estamos dibujando aquí en el color verde, le vamos a llamar RF.
y RF va a ser el vector de posición final. Bien, así que estos dos vectores lo que hacen es identificarme dónde empezamos a observar, dónde terminamos. Ya nosotros estudiamos el vector desplazamiento, ¿verdad? Que es un vector que va desde el punto inicial al punto final. Así que vamos a dibujarlo aquí. Ese vector ¿verdad? Que está mostrado aquí en el color azul es el llamado, lo voy a poner un poquito más grueso para que se note, es el llamado desplazamiento. Y vamos a utilizar la siguiente notación en este caso, delta R. Así que delta R vector es el desplazamiento. Y así que lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Cuando estudiamos los vectores, ahora lo estamos poniendo en el contexto de lo que es la cinemática. Note que si yo tomo RI y sumo a RI el desplazamiento, el resultado me va a dar RF. Así que podemos escribir una ecuación vectorial para esos tres vectores. Y es la siguiente, que RI más desplazamiento va a ser igual a RF. Y por lo tanto, aquí podemos eh, encontrar una ecuación para el desplazamiento en términos de los vectores de posición. El desplazamiento delta R sería RF menos RI. Bien, y ya tenemos una ecuación para el desplazamiento. Note que anteriormente habíamos llamado a este vector D, pero ahora lo estamos llamando delta R, ¿verdad? En general, esa va a ser la notación que vamos a utilizar. Bien. Esta, eh, este movimiento, ¿verdad? Este cambio de posición del objeto ocurre en el tiempo, ¿verdad? El tiempo va transcurriendo. Por lo tanto, eh, definimos una cantidad que tiene que ver con cómo yo me estoy moviendo en función del tiempo, ¿verdad? Cuán rápido o cuán lento nos movemos. Y eso le llamamos, ¿verdad? Una de las formas de llamarlo es utilizando el concepto de rapidez. Y la rapidez va a ser, digamos, cuánta distancia yo o el objeto cubre en cierto intervalo de tiempo que se especifica. Vamos a definir lo que se conoce como la rapidez promedio. Y la rapidez promedio que vamos a denotar de este modo, delta V, es una cantidad que es una cantidad escalar, ¿verdad? Es un número que me va a indicar pues, cómo nos movimos, cómo el objeto se movió, si se movió rápido o se movió lento, ¿verdad? Y conceptos de rápido y lento son tal vez conceptos que son arbitrarios, ¿verdad? Porque para lo que puede ser lento para uno puede ser rápido para otro. Pero esa es la idea, es cómo cambia la posición del objeto respecto al tiempo. Para la rapidez promedio lo que se toma es la distancia recorrida por el objeto y lo dividimos entre el tiempo transcurrido. Bien, y en este caso que tenemos, ¿verdad? En el dibujo de arriba, la distancia la distancia recorrida sería la longitud de este paso, ¿verdad? Que está aquí en rojo. Y si uno determina el tiempo que le toma al objeto moverse a través de este paso de I a F, si uno divide esos dos números, entonces consigue lo que es la rapidez promedio. Así que vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente situación. Tenemos un objeto que se va a mover a lo largo de un paso que lo va a llevar desde un punto inicial que vamos a llamar I a la izquierda aquí
a un punto final que vamos a llamar F. Este pedacito de aquí mide 5.0 metros, al igual que este pedacito de acá. Y el radio del círculo, el radio del círculo que se muestra es 10 metros. Vamos a asumir que para efectos de este ejercicio, el objeto se movió desde I. Vamos a suponer que es como si fuese una persona, siguió este paso, ¿verdad? Siguió a través del semicírculo, sigue por aquí, sigue acá, sigue aquí y finalmente llega a F. Y vamos a suponer que el tiempo que le tomó moverse es 10 segundos. Y queremos calcular la rapidez promedio. Así que recordando, necesitamos primero la distancia recorrida, que yo le voy a llamar D punto R punto. Esta parte la hicimos en clase ya, así que vamos a repasar un poquito de cómo es. Recordemos que el objeto se va a desplazar siguiendo este paso, este pedacito aquí de 5 metros. Después cubre el semicírculo y después otros 5 metros. Así que la parte del semicírculo tendría una longitud que es la mitad de la circunferencia del círculo, ¿verdad? Así que si C es la circunferencia del círculo, esto es 2pi por R. Así que el pedazo curvo, ¿verdad? Que yo por este momento le voy a llamar S de semicírculo. Esa distancia S va a ser la mitad de la circunferencia, así que sería pi por el radio R. Así que si uno calcula esto, S va a ser pi, que es 3.14, por R, que es 10 metros. Así que esa longitud de ese medio círculo, ¿verdad? Del semicírculo, lo podemos escribir, ¿verdad? Como 31 metros. Por lo tanto, ahora, la distancia recorrida, pues va a ser 5.0 metros, que es del primer pedazo, más 31 metros, que es del segundo, más 5.0 metros, que sería del otro extremo. O sea que el primer numerito, 5.0, es de este pedacito, el 31 es de esta parte de la circunferencia y el 5 es el otro pedazo para llegar a F. Así que note que el valor de D punto R punto sería entonces 41 metros. Bien, así que si ahora vamos a la velocidad, la rapidez promedio, entonces tendríamos que la distancia recorrida, que es 41 metros, dividido entre el tiempo transcurrido, que según el problema es 10 segundos. Note que ese valor lo mencionamos aquí al principio. Así que al calcular eso, nos da que la velocidad promedio es igual a 4.1 metros por segundo. Así que esta sería la rapidez promedio. Bien. Bien, nosotros vamos a contrastar este concepto de rapidez promedio con otro que es parecido, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que es llamada la velocidad promedio. Así que vamos a mover esta figura un momentito. Definimos entonces la velocidad promedio.
Vamos a definirla de este modo. La debo mencionar que creo que no lo he hecho antes, que los paréntesis angulares representan el promedio. Y esto se define como desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Así que la ecuación sería la siguiente. La velocidad promedio va a ser delta R, que es el desplazamiento, entre el delta T, ¿verdad? Que sería el intervalo de tiempo. Note que en este caso la velocidad promedio es un vector, como hemos señalado ya en la clase, ¿verdad? Así que el hecho de que sea velocidad es que estamos hablando de un vector. O sea que tenemos que tener en cuenta la dirección además de la magnitud de esta cantidad. Así que si tomamos la situación anterior, note que, ¿verdad? Yo hice un dibujo similar al anterior aquí y vamos a suponer que vamos desde los mismos puntos, ¿verdad? Desde el punto inicial y al punto final F. En este caso, el desplazamiento es un vector que conecta esos dos puntos, ¿verdad? Y lo podemos dibujar aquí, desde I hasta F. Vamos a aumentar su tamaño para que sea más obvio. Esto es lo que sería delta R. Y debemos buscar entonces la magnitud de ese vector y su dirección. La magnitud, pues, es la distancia, ¿verdad? Es la longitud de ese vector. Recuerde que esto aquí mide 5.0 metros. El radio del círculo es 10, quiere decir que de aquí a acá son 10 metros. Esto es un radio y el radio del otro lado también mide 10 metros. Y finalmente el otro pedacito que mide 5.0 metros. Así que la magnitud sería los primeros 5 metros más 10 son 20 metros, más los 5 metros finales. Así que tendríamos que esto sería 30 metros. Si esta es la magnitud del vector de desplazamiento. Y la dirección, note que está a la derecha, ¿verdad? Así que si escribimos por aquí la dirección, típicamente a la derecha hemos mencionado que es 0 grados, ¿verdad? Y es 0 grados porque si hacemos un sistema de coordenadas y dibujamos el vector de desplazamiento, note que está en la dirección que hemos llamado 0 grados. ¿Verdad? Y vamos a cambiar aquí la notación, sería delta R en este caso. Así que el vector delta R, si lo escribimos ahora de forma con la notación magnitud ángulo, esto sería magnitud dirección, ¿verdad? Esto sería 30 metros, 0 grados. Si ahora vamos a calcular la velocidad promedio, pues recuerde que esto es delta R sobre delta T. La magnitud de este vector, pues entonces se calcula como la magnitud de delta R dividido entre el intervalo de tiempo. Si recordamos que delta T, según el ejercicio anterior, es 10 segundos, vamos a hacerlo con los mismos números. Tenemos entonces que la magnitud de este vector sería 30 metros, ¿verdad? Que es la magnitud del vector delta R, dividido entre el tiempo transcurrido, el intervalo, que es 10 segundos. O sea que esto es
3.0 metros por segundo. En el caso de la dirección, va a ser igual a la dirección del desplazamiento. Así que por lo tanto es 0 grados. Note que el vector que está aquí en el lado derecho es delta R, así que la dirección de delta V tiene que ser la misma que tenga delta R, ¿verdad? Por la misma ecuación matemática. Note que delta T siempre es positivo, por lo tanto, delta R y V van a tener siempre la misma dirección. Así que utilizando ese hecho, tenemos que el vector de velocidad promedio va a tener una magnitud que sería 3.0 metros por segundo, 0 grados. Bien, este sería el resultado. Así que para finalizar el video quisiera mencionar que todo lo que es rapidez y velocidad se va a medir en metros por segundo en el sistema internacional de unidades, ¿verdad? De medidas. Y básicamente vamos a mantenernos ahí a menos que el ejemplo o el problema que estemos resolviendo diga lo contrario.